Saludos compañeros y compañeras de la Universidad Deportiva del Sur, específicamente de la asignatura Biomecánica del Rendimiento Deportivo. Mi nombre es Alejandro Villarreal. En esta breve exposición les voy a abarcar el tema de la cinemática angular. Cabe destacar que por motivos técnicos operacionales no podrán observarme durante la realización de la exposición. Sin embargo, podrán observar las diapositivas donde se reflejan los términos acá abordados. Para comenzar con esta pequeña exposición, es importante definir qué es la cinemática angular. Al hablar de la cinemática angular nos referimos básicamente al estudio de las fuerzas que causan los movimientos angulares o de rotación. Los patrones del movimiento del brazo en elevación y en descenso. En el patrón con el brazo en elevación, la articulación del hombro ejecuta un trabajo que viene de rotación externa hacia rotación interna. Este movimiento se realiza tanto para golpes como para lanzamientos. En el patrón del brazo en descenso, la articulación del hombro y la cadera ejecutan un trabajo que viene de una extensión hacia una flexión. Este movimiento se realiza igualmente tanto para golpes como para lanzamientos. Cuando se habla del movimiento del brazo en elevación y en descenso, es necesario resaltar que estas acciones se realizan siguiendo patrones que contienen elementos del movimiento circunferencial. Además, se debe indicar que al hablar del brazo, desde el punto de vista biomecánico, se hace referencia al segmento responsable de ejecutar un recorrido o desplazamiento angular. Algunos elementos de la cinemática angular o movimiento circunferencial son el punto de giro o punto de apoyo, el cual es el punto alrededor donde se realiza el movimiento circular, es decir, el lugar alrededor del cual gira el segmento o el objeto. En el desplazamiento del brazo, el punto de giro está dentro de la articulación del hombro o la escápulo-humeral, es decir, la articulación escápulo-humeral. El arco de circunferencia es el arco descrito por el extremo distal del segmento en su desplazamiento. Corresponde a la distancia recorrida por el móvil cuando realiza el movimiento circunferencial desde el punto A hasta un punto B. Y el radio de giro, el cual corresponde a la distancia medida desde el punto de giro hasta donde se encuentra el objeto que gira. Es decir, es el radio de la circunferencia descrito por el móvil en su movimiento. Cuando el ejecutante coloca el codo en posición anatómica, el radio de giro coincide con la longitud del brazo de resistencia, pero cuando lo flexiona, el radio de giro es más corto. Brazo de resistencia. Corresponde a la descripción del conjunto de segmentos corporales que conforman el miembro ejecutante, superior e inferior. Sin embargo, cuando se utilice algún implemento, este formará parte del brazo de resistencia. Ángulo de barrido o desplazamiento angular. Es el ángulo que barre el radio de giro cuando se mueve entre dos posiciones sucesivas. Es decir, corresponde al ángulo formado entre la posición inicial 1 y la posición final 2, entre la fase preparatoria y la productora, o entre punto A y un punto B. Longitud brazo-momento. Es la distancia entre el centro de giro y la proyección del punto de aplicación de la fuerza sobre el punto óptimo de impacto o lanzamiento. Cuando el lanzamiento o golpe se realiza en el punto óptimo, la longitud brazo-momento será la máxima y coincidirá con el radio óptimo de trabajo. Se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Longitud brazo-momento es igual a la velocidad lineal por el coseno del ángulo de desviación. Velocidad angular. Es la relación entre el ángulo barrido, expresado en radianes, y el tiempo que se tarda en barrer dicho ángulo, desde la posición 1 hasta la posición 2. Su unidad de medida es radianes sobre segundos, es decir, unidad de distancia angular y unidad de tiempo. Se puede obtener de la siguiente manera. Velocidad angular es igual a ángulo de barrido en radianes por el tiempo en que se barre dicho ángulo. Velocidad lineal. Es la relación entre el incremento de la distancia y el tiempo en el cual se incrementa. Esta velocidad se mide en unidad de distancia sobre unidad de tiempo, es decir, metros sobre segundos o kilómetros por hora, etc. La velocidad lineal se determina por la siguiente relación. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio de giro. Velocidad de dirección deseada. Es la velocidad modificada cuando no se logra proyectar el objeto en el punto óptimo. En cambio, será la máxima velocidad cuando la proyección coincida con el punto óptimo. Se calcula a través de cualquiera de las siguientes expresiones. Velocidad de dirección deseada es igual a velocidad angular por radio de giro por coseno del ángulo de desviación. O velocidad de dirección deseada es igual a desplazamiento angular entre tiempo por el radio de giro por el coseno del ángulo de desviación. También puede ser calculada a través de la siguiente fórmula. Velocidad de dirección deseada
es igual a velocidad lineal por el coseno del ángulo de desviación, o de esta última forma, la velocidad de dirección deseada es igual a la velocidad angular por la longitud del brazo momento. Posición o punto óptimo. Corresponde a la posición del segmento ejecutante en la cual el participante logra dirigir el implemento en la posición deseada, sin que se presente ningún ángulo de desviación. Por ejemplo, para un lanzamiento de softball o para un lanzamiento de bowling, generalmente la posición óptima del hombro es la posición anatómica con el codo y la muñeca, en posición tal que permitan obtener la mayor longitud del radio de giro. En la figura 1 se muestra la posición señalada. En la figura 2 se muestra el caso en el cual el sujeto lanza con una desviación angular. En este último caso, la velocidad de dirección deseada no coincide con la velocidad lineal. El ángulo de desviación es la cantidad de ángulo que el segmento se aleja de la proyección en el punto óptimo. Cuando no exista ángulo de desviación, es decir, cuando se proyecte la acción en el punto óptimo, el ángulo de desviación es igual a 0. En consecuencia, la longitud del segmento coincide con el radio. Esto ha sido todo por hoy, compañeros. Espero esta breve exposición sea de su agrado.